Y lo primero que voy a mencionar es qué es diferente entre una pequeña molécula y un biológico, ¿no? Esto es un concepto bien interesante que hay que tener muy claro nosotros. Lo primero, el peso molecular es mucho menor de las pequeñas moléculas. La localización del blanco, o sea, actúan en forma intracelular, como ya les voy a mostrar. La ruta de administración es oral, esto puede ser tentativo, pues, chévere para los pacientes. La vida media es corta, por lo tanto el evento adverso que vayan a tener, pues tú bloqueas, dejas de tomar el medicamento y pues, no va a tener secuelas, pues, porque, pues, por ejemplo, infliximab, adalimumab, la vida media son 7 días, 7 a 14 días, es mucho mayor. La antigenicidad, pues como no son biológicos, no tienen antígenos, entonces no hay necesidad de medir anticuerpos ni niveles, que ese es el problema que tenemos a veces con los biológicos. El costo es variable y hazte cuenta que aquí no hay biosimilares, de pequeñas moléculas, por lo tanto, hazte cuenta una copia de esomeprazol, puede ser una copia, por ejemplo, de tofacitinib, upadacitinib, en fin, es como la idea. Hay 4 en la familia llanuquinasa, JAK1, JAK2, JAK3 y tirosina 2, los cuales pues, se van a combinar con los famosos traductores de señal intracelular o activadores de transcripción, los STATs, que también hay 1, 2, 3, 4, 5A, B y 6, eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Llega la citoquina, interleuquina 12, interleuquina 1, interleuquina 2, ¿cierto? A la célula, después cuando llega a la célula, la recibe, dependiendo de la citoquina, la va a recibir un tipo de tirosinquinasa, 1, 2, 3, o la que mencionamos ahora. Y posteriormente, esta tirosinquinasa, esta señal intracelular, esta tirosinquinasa, tiene 4 dominios que pueden ver acá, se fosforila y se pega al STAP. Este STAP, ya vimos que hay 6 tipos, llega aquí al núcleo y va a inducir las señales de transcripción. Dependiendo de cada tirosinquinasa, cada STAP son diferentes, entonces hay diferentes formas de combinaciones para lograr la señal intracelular. ¿Qué hacen los inhibidores JAK? Básicamente no se fosforilan, los JAK los inhibidores bloquean acá, dependiendo del tipo de JAK, y hacen que el STAT no se pegue, por lo tanto no va a haber señal de transducción al núcleo. ¿Qué pasa en general? Pues ya sabemos que tofacitinib no es selectivo, tanto JAK1, 2, 3 como tirosinquinasa no es selectivo, como ven acá, se pega a todas. Upadacitinib, filgotinib, que me voy a detener en estas están en proceso apenas de estudios clínicos, pero upadacitinib y filgotinib sí son selectivos. JAK1, como pueden ver acá, esto lo hace más selectivo, solamente esta interleuquina, mientras que tofacitinib probablemente va a inhibir todas estas señales que pueden ver acá. Una forma más ejemplificada, miren acá, tofacitinib va a inhibir todas estas, mientras upadacitinib y filgotinib solamente esta, entonces va señal de tipo interferón, interleuquina 6, interleuquina 2, 7, pero no, por ejemplo, en factores de crecimiento hematopoiesis, como si lo puede hacer tofacitinib, ni interleuquina 12, 23, como si lo puede hacer tofacitinib. ¿Ok? O sea, ya participan en múltiples funciones, no solamente en enfermedad inflamatoria intestinal, también en hematopoiesis, metabolismo de lípidos. Miren que, por ejemplo, uno de los efectos adversos es que se elevan los lípidos cuando uno usa, por ejemplo, tofacitinib. Vamos a los estudios. JAK-inhib en colitis ulcerativa, entonces los famosos estudios OCTAP, ya publicados hace algunos años en New England Journal of Medicine, en los cuales aleatorizaron pacientes 10 miligramos 2 veces al día, por 8 semanas comparados con placebo, y lo que respondieron lo llevaban a 3 grupos, uno de 5 miligramos, otro de 10 miligramos, y placebo lo seguían por 52 semanas en la fase de mantenimiento. Y posteriormente hicieron un estudio open label de extensión a largo plazo. Básicamente uno le daban 5, otro 10, el que recaía con 5 pasaban a 10 miligramos 2 veces al día. Ellos también hacían de que si tú a un paciente le empiezas tofa por 8 semanas y no te responde, puedes tener un periodo de hasta 16 semanas, como esperar una segunda respuesta, y ganan respuesta algunos pacientes. O sea que para quitarlo siempre, o para decir que no funciona, siempre esperar mínimo 16 semanas cuando empieces tofacitinib. ¿Cuáles fueron los resultados? Miren acá, semana 8, pues comparado con placebo, pues funcionan, significativo tanto para remisión clínica, tanto el 1 como el 2. La diferencia es que son en unos países el 1 y en otros países el 2, pero de resto no cambió nada. Los resultados a la semana 52, tanto para remisión como para cicatrización mucosa, también son aceptables, como pueden ver acá en las 2 dosis que ellos usaron, 5 cada 12 o 10 cada 12, y comparado con placebo.
Este es un punto importante y ayer mencionábamos en pacientes con colitis ulcerativa severa, en una pregunta que hacíamos era que los síntomas, el inicio de acción de tofacitinib es muy rápido. Al tercer día ya se puede ver la diferencia comparado con placebo en cuanto a pacientes, en cuanto al número de posiciones, en cuanto a la tasa de sangrado. Eso lo hace muy atractivo en ese paciente con colitis ulcerativa severa que a veces no responde infliximab y puede uno usar tofacitinib. Ya les decía ayer, la dosis que se usa es 10 miligramos cada 8 horas, es un poco diferente a la que se usaron en el OCTAV. Estos son pacientes con colitis ulcerativa moderada severa, estos son agudos, severos, hospitalizados. Para mantener remisión, ha demostrado que el paciente que a las 52 semanas, los que siguieron, un alto porcentaje de estos pacientes a 2 años, a 3 años de seguimiento, mantiene la remisión clínica. ¿Cuáles son los eventos adversos? Ya mencionábamos ahorita de la posibilidad de herpes zóster, ahora le voy a mostrar una reciente revisión sistemática, pero sí hay más herpes zóster en pacientes con tofacitinib comparado con placebo, eso es bastante importante y bueno, más infecciones serias, pero esto también, infecciones serias también se ven con los anti-TNF, ¿no? en el registro TRIT y todo que publicó Gary Leistensen ya hace algunos años. ¿Qué pasa en el mundo real? Este estudio de Toxonera en España, varios estudios, 17, 1.162 pacientes, eventos adversos serios, 8.9 por cada 100 pacientes año y zóster 6.9 por 100 pacientes año. Pero miren la tasa de remisión a la semana 6, alrededor del 34%, y tasa de remisión al mes 6, a la semana 8 y tasa de remisión al mes 6 de 38.3%. Para cicatrización mucosa, la tasa de cicatrización mucosa alrededor de un 41% en estudios ya del mundo real, no el OCTAV ni el estudio de pivotales que se hicieron con esta molécula. Posteriormente sale upadacitinib, esto se lo he publicado el año pasado, estos son los dos estudios, ¿no? UACHIP y UACOMPLISH, que fueron unos en pacientes que no estaban recibiendo biológico, otros que sí estaban recibiendo biológico, y a los que respondieron lo metieron en el estudio UACHIP, que es básicamente un estudio a 52 semanas, y está el UACTIVATE, que van a seguir a largo plazo con estos pacientes. ¿Qué encontramos? Miren, por ejemplo, en cuanto a remisión clínica, las tasas de remisión clínica son muy buenas, tanto en el UACHIP como en el UACOMPLISH, y la tasa de respuesta clínica. Yo personalmente nunca he visto ningún estudio con biológico ni con pequeña molécula con unas tasas de respuesta tan altas. Miren, 72% a la semana 8, respuesta, no remisión, y 74% a la semana 8, o sea, un estudio bastante sorprendente con upadacitinib en colitis ulcerativa. La tasa de respuesta endoscópica también bastante alta, 36, 44% a solo 8 semanas, y de mejoría y de remisión endoscópica 13 y 18% a la semana 8. Y recientemente lo que hemos en colitis ulcerativa, la tasa, el índice, lo que se llama el clear and disease, que es tanto respuesta clínica, histológica como endoscópica, alrededor de un 29 y 36% comparado con placebo. Lo mismo, el upadacitinib, similar al tofacitinib y a estos JAK, actúan muy rápido. Miren que la respuesta se alcanza a ver casi que desde la primera semana y a las 2 semanas hay una alta tasa de respuesta clínica, 60% versus 27% con placebo, solo a las 2 semanas. Entonces, una ventaja de usar JAK es que actúan bastante rápido, ¿no? A la semana 52, remisión clínica, miren que es buena, 42% versus 12% del placebo, con la dosis de 15 miligramos día. La inducción es con 45 miligramos al día, hay tabletas de 45 miligramos, y upadacitinib de 15 miligramos día o 30, y los dos grupos lograron estadísticamente diferencia significativa comparado con placebo. ¿Qué pasó a los 52 semanas con tasa de respuesta endoscópica? También bastante alta, como pueden ver acá, alrededor de un 52%, acá 65% con 30 miligramos versus 64 con 15 miligramos al día de respuesta endoscópica sostenida, ¿no? Entonces son datos bien importantes y bien prometedores de upadacitinib. Todavía no he tenido la oportunidad de usarlo, en Colombia todavía no ha llegado para colitis ulcerativa, se ha llegado para otras indicaciones. La experiencia de reumatólogo ha sido buena en cuanto a seguridad.
Otro es el filgotinib, otro inhibidor JAK1, como mencionamos. Está el estudio Selection, publicado por Brian Feagan en Lancet en 2021. El estudio Selection usaron dosis de 200 miligramos una vez al día. Recuerden que es tableta, 100 miligramos y comparado con placebo. Y posteriormente hicieron un estudio de mantenimiento, curiosamente, a 58 semanas. La tasa de remisión clínica a la semana 10, pues sí fue mejor que el placebo. 26.1% comparado con 100, pero la dosis que fue significativa fue la de 200, no la de 100 miligramos. Y la tasa, tanto en naïf como en expuesto a biológico, acá en los expuestos a biológico no fue significativa, ¿no? Solamente en los naïf a biológico, pero en los expuestos a biológico la tasa no fue significativa. La tasa de remisión clínica y endoscópica a la semana 58, 37% en los expuestos a biológico, comparado con 11.2% aquí con placebo. Esta fue la dosis de 200 miligramos. La dosis de 100 miligramos no fue significativa, miren, de 0, bueno, sí fue significativa, 0.04 a 52 semanas de seguimiento. Todavía no está aprobado por la FDA filgotinib en colitis ulcerativa. ¿Dónde posicionamos? Entonces, con estos datos sorprendentes de upadacitinib, casi que encabeza la lista en estos network meta-análisis donde se comparan unas drogas, son comparaciones indirectas, no son face to face o head to head, como dice uno en estos casos, pero como fue el Varsity, como que comparó vedolizumab a adalimumab, pero pues las tasas de respuesta son bastante altas con upadacitinib, y también aquí tenemos filgotinib y también tenemos tofacitinib, acá también son con buena respuesta en pacientes con colitis ulcerativa. Yo creo que definitivamente los inhibidores JAK llegaron para quedarse en el tratamiento de colitis ulcerativa. Y bien interesante, yo creo que aquí a futuro va a estar también upadacitinib, porque también funciona en pacientes ya expuestos a biológicos, de que si tú tienes un paciente expuesto a anti-TNF, miren que los únicos que funcionan son ustekinumab, tofacitinib, y por ejemplo vedolizumab comparado con placebo no funciona. Entonces, vedolizumab, lo vuelvo a decir, me gusta más en pacientes previamente a los anti-TNF y en pacientes tanto en Crohn como en colitis, forma más moderada al más severo anti-TNF, y si no responde anti-TNF, las dos opciones que yo prefiero es pequeñas moléculas o ustekinumab. En Colombia no tenemos ustekinumab, curioso, entonces estamos usando en esos casos tofacitinib. ¿Qué pasa en enfermedad de Crohn? Hay inicialmente un estudio publicado por Julián Panés en GAT en 2017, el mismo esquema, 5, 10, 2 veces al día, posteriormente 5 o 10 a los que respondían versus placebo. ¿Qué pasó? El estudio fue negativo, la tasa de remisión clínica placebo fue 36%, 5 miligramos 2 veces al día 43% y 43%, no hubo diferencia significativa ni para la inducción ni para mantenimiento. Por eso tofacitinib no está aprobado para enfermedad de Crohn. También hay un estudio que se llama el Fitzroy, publicado en Lancet hace algunos años también, donde en pacientes con enfermedad de Crohn, miren acá las tasas de remisión clínica, 23% placebo, 47% con filgotinib. Aparentemente la diferencia es significativa comparado con placebo, la dosis de 200 miligramos al día. Sin embargo, todavía filgotinib tampoco está autorizado por la FDA para enfermedad de Crohn. Y recientemente salió este artículo publicado la semana pasada que habla de resultados de upadacitinib en inducción y mantenimiento de terapia para enfermedad de Crohn, de Loftus, Edward Loftus. Miren las tasas de remisión clínica a 12 semanas con upadacitinib, 50%, bastante alta, comparada con 29% con placebo en el UXCEL y en el UXCIT, 39 versus 21%, diferencia significativa comparado con placebo. Esto es alentador. Por ejemplo, nosotros lo decía ayer, uno no tiene 100 medicamentos biológicos ni pequeñas moléculas para tratar Crohn. Cuando autorizan, cuando la FDA ya decide que va a autorizar una nueva molécula, yo creo que eso es para nosotros, para nuestros pacientes, que a veces no tenemos qué más darles, sino la opción quirúrgica, una opción de esta pues, es alentador para nosotros que manejamos tanto pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Miren acá también remisión clínica en semana 12, tanto en pacientes expuestos a biológicos como aquellos que no habían tenido biológicos, las tasas de respuesta son adecuadas. Miren acá, pues, como siempre con todas las moléculas, un poquito menos cuando ya están expuestos a biológicos, pero tasa de respuesta de 54% es bastante alta, ¿no?
La respuesta endoscópica a la semana 12 en enfermedad de Crohn, 46%, comparado con placebo, y 35% en el EU-EXIT. Como le decía, es naïf a biológico, y ya usaron previo biológico. Y a la semana 52, también, tanto la dosis de 15 miligramos como 30 miligramos son superiores a placebo en el seguimiento en cuanto a remisión clínica. Entonces, es una opción, bienvenido upadacitinib, pues obviamente para enfermedad de Crohn, es una opción oral, lo cual puede ser bien interesante para los pacientes. Esta revisión sistemática, comparando todos, adalimumab, golimumab, infliximab, vedolizumab, los que más actúan en la inducción de respuesta y remisión clínica a la semana 2, los mejores, tofacitinib y upadacitinib. Esto se lo he publicado recientemente. Pero, ¿qué efectos adversos? ¿Por qué el miedo a usar JAK? Hubo un artículo donde se comparó tofacitinib en pacientes con artritis reumatoide con adalimumab, y hubo unos casos, eso no se ha demostrado en enfermedad inflamatoria intestinal, unos casos de eventos cardiovasculares en esos pacientes. Entonces, ¡pum!, prendió la alerta a la FDA, no, pilas con estos pacientes. ¿Qué potencialmente pueden causar los JAK? Teratogenicidad, por eso no es aconsejable usarlo en embarazo ni en lactancia, elevación de creatinina, herpes zóster, incremento de niveles de creatinina quinasa. Tenía un par de pacientes, le bajo la dosis y mejora. Citopenia, o sea, te puede dar leucopenia, y para eso tienes que disminuir la dosis. Incrementa los niveles de colesterol, por eso hay que medir los niveles de colesterol, y hay pacientes que no le puedo quitar el medicamento, me toca darle hipolipemiante, y también pueden elevar las transaminasas y eventos tromboembólicos. ¿Qué pasa con el riesgo de herpes zóster? Esto salió publicado en marzo de este año, una revisión sistemática. Miren acá, riesgo de herpes zóster con biológicos y con pequeñas moléculas. Todos pasan por el 1 menos tofacitinib y menos upadacitinib. Definitivamente es un riesgo inherente a JAK kinase, herpes zóster. Solución: vacunar el paciente antes con la vacuna recombinante. Para esto no la tenemos en Colombia, la recombinante sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? A veces tú tienes el paciente severo, a veces lo tienes con biológicos y dices, necesito otra molécula porque el biológico no me está sirviendo. No tienes tiempo a veces de vacunarlo un mes antes, como dicen las guías y todo. Yo tengo hasta el momento 4 pacientes con tofacitinib en colitis ulcerativa, ninguno le ha vacunado, gracias a Dios, ninguno le ha dado herpes zóster, pero es una consideración que hay que tener. Si el paciente le da herpes zóster, lo tratas como tratas el herpes zóster en un paciente que no esté recibiendo medicamento, suspende el medicamento y lo puede reiniciar posteriormente. Riesgo cardiovascular: se sugiere que pacientes por encima de 50 años hay que tener cuidado, sexo masculino, historia familiar de enfermedad cardiovascular, el que sea hipertenso, dislipidémico, diabetes, que fume, obeso, síndrome metabólico, vida sedentaria. Todos estos pacientes pueden tener riesgo de enfermedad cardiovascular aún sin tofacitinib. Obviamente, si le vas a dar tofa, upadacitinib, probablemente tienes que hacer una evaluación cardiológica previo en estos pacientes. Yo los 4 pacientes que tengo con tofacitinib, todos son jóvenes, ninguno de estos factores de riesgo. Entonces, ¿qué factores a considerar con JAKs en enfermedad inflamatoria intestinal? Ventajas: manifestaciones extraintestinales, están aprobados para artritis, están aprobados para espondilitis, para psoriasis, ¿ok? Son oral, la vida media es corta, por lo tanto, si tiene un evento adverso, lo paras y pues lo tratas, como el caso del zóster. No inmunogenicidad, eso es importante, no tienes que medir anticuerpos, no tienes que medir niveles. La respuesta clínica es independiente si han estado expuestos o no a anti-TNF, lo que no pasa, por ejemplo, con vedolizumab. Desventajas potenciales: incremento de riesgo de eventos tromboembólicos, incremento de riesgo para infecciones, o sea, una persona por encima de 65, 70 años no va a ser nunca mi primera opción JAK, aunque si no tengo más, pues así me toca estar vigilando frecuentemente, pero puede ser. Y en edad reproductiva o definitivamente pacientes que tengan JAK, pues tienes que decirle que planifique, porque no está recomendado en el embarazo. Conclusiones: los inhibidores JAK son pequeñas moléculas que han demostrado eficacia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con aceptable perfil de seguridad. Las ventajas ya las dijimos: vida media corta, vía oral, efecto rápido, no inmunogenicidad. Los estudios de segunda generación selectivos como upadacitinib, como filgotinib, muestran muy buenos resultados, tanto en colitis ulcerativa como enfermedad de Crohn. Tofacitinib en Crohn nunca lo usen, no demostró eficacia.
Y definitivamente puede ser una opción de combinar JAK. Por ejemplo, hay reportes de casos que combinan JAK, pequeña molécula, con biológicos tipo vedolizumab, ¿no? Que son más selectivos, teniendo en cuenta que los inhibidores JAK también funcionan en manifestaciones extraintestinales. Y voy a iniciar esta conversación con la siguiente premisa. Los complejos procesos biológicos de reclutamiento, activación, adhesión y migración de leucocitos han sido objeto de varios anticuerpos monoclonales. Los datos preclínicos y clínicos con varios moduladores orales de S1P sugieren que la inhibición de la salida de los linfocitos de los ganglios linfáticos al torrente sanguíneo pudiera ser un mecanismo alternativo seguro y eficaz para reducir la inflamación en los trastornos mediados por el sistema inmunitario como enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Con esa premisa, revisemos rápidamente toda esa gama de tratamientos actuales y estrategias en enfermedad inflamatoria intestinal, donde están los anti-TNF, infliximab, adalimumab, golimumab, donde definitivamente, una opinión muy particular, el infliximab comenzó siendo muy bueno y sigue siendo muy bueno. Necesitábamos mecanismos diferentes, surge vedolizumab, etrolizumab, dentro de los antiinterleuquinas 12 y 23, ustekinumab, risankizumab, que tiene al parecer bastante fortalezas, lo que acaba de hablar del doctor Fabián. Aquí upadacitinib también pareciera que en el futuro nos va a dar muy buenos resultados y llegamos a los inhibidores o a los S1P que van a comportarse con ese mecanismo que hemos mencionado. Ahí están el ozanimod y etrasimod. Ozanimod, aprobado ya por FDA, etrasimod, pudiera ser que la organización, que la EMA y la FDA lo aprueben en los próximos meses, este año. Moléculas pequeñas, JAK quinasas, S1P, moduladores, ya el doctor Fabián lo dijo, tofacitinib y UPA, y en este grupo tenemos lo que acabo de mencionar, ozanimod y etrasimod. Características, repito, son pequeñas moléculas, menos de 1000 kilodalton, son orales, tienen vidas medias cortas y no inducen inmunogenicidad. Acá vemos en la parte superior la estructura química de la esfingosina 1-fosfato, que son secretadas por mastocitos, plaquetas, monocitos, y que es un mediador lipídico bioactivo implicado en la regulación de varios procesos celulares a través de la activación de una familia de receptores acoplados a la proteína G, conocidos como S1P receptores, que se comportan, como ustedes ven acá, como mensajeros y que van a cumplir diferentes funciones: proliferación, sobrevivencia celular, migración y regulación endotelial. Vemos que en el caso de los ozanimod y sus metabolitos activos son selectivos, y esto es importante por los menores efectos adversos que se pudieran presentar con estos, a diferencia del fingolimod, que ya sabemos que tenían otros efectos y por eso ya prácticamente no está entre los que vamos a comentar. Tienen poca actividad sobre los receptores S1P2, 3 y 4, mientras que el etrasimod va a tener especificidad por S1, S4 y el P5, perdón. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que hacen estos S1P? Bueno, aquí está la explicación. Se une al receptor S1P, R, permitiendo a los linfocitos salir del tejido linfoide, migrar por los vasos y llegar al sitio de la inflamación. Células inmunes activadas migran a tejidos en el intestino, ocasionando inflamación,
no controlada y daño a los tejidos. ¿Y qué es lo que hace el modulador? Bueno, acá vemos, se une al receptor, lo internaliza y no lo deja migrar. El egreso reducido de linfocitos a la circulación con preservación de la vigilancia inmunológica. En otras palabras, le dice el linfocito, no te vistas que no vas. Yo te voy a internalizar, te voy a bloquear para que no vayas a hacer el daño en la mucosa inflamada. Comentemos rápidamente algunos trabajos. El estudio True-North con ozanimod como terapia de inducción y mantenimiento en colitis ulcerosa. Vemos acá los desenlaces tanto en la semana 10 y seguidamente en la semana 52. Sí, definitivamente hay, como lo podemos observar, tanto en respuesta clínica como mejoría endoscópica y cicatrización de mucosa, diferencias estadísticamente significativas. Vemos acá, en la semana 52, igual, tanto para respuesta clínica como para mejoría endoscópica, mantenimiento de la remisión, remisión libre de esteroides, cicatrización de mucosa y remisión duradera, las diferencias son también significativas. Debemos, para evitar esos efectos adversos que se han visto con otros, hacer la indicación de manera progresiva. Del día 1 a 4, 0,23 miligramos, del día 5 a 7, 0,46 y del día 8 en adelante, el resto del tratamiento, 0,92. Hay cápsulas de 0,23, 0,46 y 0,92. Etrasimod. El estudio OASIS con pocos pacientes nos dice acá que sí, tanto para pacientes con mejoría endoscópica y remisión clínica, hubo diferencia significativa. Pero entonces, ahora viene este buen trabajo realizado con 37 países aproximadamente, una cifra bastante importante. Observen todos los autores expertos en enfermedad inflamatoria intestinal que están en esta investigación. Fue un estudio, dos estudios fase 3, randomizados, doble ciego, donde se estudió el etrasimod en la inducción y en el mantenimiento de terapia de colitis ulcerosa moderada a severa, el estudio ELEVATE. Vemos que en la semana 12 y en la semana 52 hay estadísticamente significancia tanto para la inducción como para el mantenimiento con la dosis de 2 miligramos. Luego vamos a la remisión y remisión libre de esteroides en la semana 52, donde también hay significancia estadística. Y acá se anexa la parte de la mejoría histológica y los demás ítems evaluados, donde observamos la misma significancia y la conclusión es: etrasimod fue efectivo y bien tolerado como terapia de inducción y mantenimiento en pacientes con colitis ulcerativa moderada a severa. Etrasimod es una opción de tratamiento con una combinación única de atributos que podrían responder a las necesidades no cubiertas por otros fármacos. Esto no es un cabeza a cabeza, es una comparación de datos donde probablemente pudiéramos concluir o extrapolar que a futuro el etrasimod pudiera ser una mejor alternativa que el ozanimod. Seguridad. Punto importante en todos los medicamentos que seleccionamos: efectos adversos, efectos vasculares, no severos de acuerdo con los reportados, los más frecuentes nasofaringitis, hay que vacunar a los pacientes por el herpes. La linfopenia, claro, va a ocasionar una disminución de los linfocitos porque está limitando esa migración. Menos de 200 linfocitos solo en un 1,5%, vigilar por 3 meses porque tiene un periodo de vida media más larga que el etrasimod, que se va a normalizar unos 7 días. Otros efectos, como están reportados, acá es importante hacer toda esta evaluación
pretratamiento y el seguimiento estricto para evitar complicaciones que se pudieran presentar. Esta pirámide es importante recordarla, la pirámide del doctor Regueiro, donde observan el ozanimod y UPA con un nivel bastante bueno de seguridad. Vedolizumab y ustekinumab, dentro de todo este mundo de las terapias, tienen la mayor seguridad. Evaluación previa, entonces, al iniciar la medicación, recordemos que hay que hacer un conteo linfocitario, puede existir una reducción de hasta un 50%. Pruebas hepáticas, un 5% puede alterar las transaminasas. Hacer la evaluación cardiovascular. Evaluación oftalmológica, porque pudiera ser que por vasoconstricción pudiera contribuir a edema macular, historia de uveitis, edema macular, diabetes o alteraciones visuales, problemas infecciosos, debemos vacunar contra el herpes y esa evaluación multidisciplinaria que nos diga que el paciente puede recibir la medicación, que no hay efectos adversos que pudieran presentarse. Y vamos a concluir de la siguiente forma. La esfingosina, 1-fosfato, es una molécula bioactiva perteneciente a la familia de los esfingolípidos que se une con afinidad variable a 5 receptores localizados en numerosos tipos de células. Los moduladores orales del S1P han sido probados en múltiples trastornos inmunomediados. La cardiotoxicidad del agonista no selectivo S1P, fingolimod, ha llevado al desarrollo de compuestos más selectivos, incluidos ozanimod y etrasimod. Se ha demostrado que ozanimod y etrasimod son seguros y eficaces para el tratamiento de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Se deben, y este punto es importante, explorar enfoques de tratamiento futuro que incluyan moduladores del S1P, como la terapia combinada con agentes biológicos aprobados, así como la identificación de biomarcadores predictivos para facilitar la terapia personalizada. Nuevos mecanismos de acción, terapias más efectivas, pudiera ser. En relación a las señales de seguridad, debemos hacer una farmacovigilancia, una vigilancia estrecha, perfilar a nuestros pacientes, primeras líneas fuera de anti-TNF pudieran plantearse, y no olvidemos que las terapias menos nuevas siguen siendo relevantes. Por su atención. Y bueno, si hablamos de la fisiopatología involucrada en la enfermedad de Crohn perianal, tenemos que tomar en consideración algunos factores locales que ocurren en estos pacientes. Tenemos, como ya lo sabemos, en gran parte de esta enfermedad, pues una disregulación en la inflamación con tendencia a la proinflamación, y en este caso localmente juegan un papel importante las metaloproteinasas, que van a tomar un papel relevante en la cicatrización de estas fístulas. Desde luego, factores asociados, factores microbiológicos que tienen que ver con la cantidad de bacterias que se pueden llegar a acumular en el trayecto fistuloso por la materia fecal, y dos mecanismos que influyen en la reparación de estas fístulas, que estamos ante un paciente donde la epitelización pues no es normal, se encuentra alterada en este tipo de pacientes, sobre todo en el trayecto fistuloso. Está una proliferación exagerada de fibroblastos en comparación con un tejido sano. Y algo que se ha descrito en este artículo del doctor Philip Tosser, que para mi gusto es uno de los que más ha estudiado la fisiopatología de la enfermedad de Crohn perianal. Él está en el Hospital St. Mark's en Londres. Nos habla de una zona de alta presión. Justamente en el orificio interno de la fístula tenemos una zona de alta presión del esfínter anal, que esto también propicia que muchos de los pacientes puedan fallar al tratamiento en este tipo de patologías.
Es importante hablar de enfermedad de Crohn fistulizante, no solo por la trascendencia en el pronóstico de la enfermedad. Como ya sabemos, un paciente con enfermedad de Crohn que tiene enfermedad fistulizante, pues es un factor de mal pronóstico para este paciente, sino que representa la primera manifestación que precede al diagnóstico de enfermedad de Crohn en alrededor del 17.2% de los pacientes. En este estudio, en esta cohorte de Nueva Zelanda, donde incluyen un poco más de 800 pacientes, vemos cómo 6 meses previos al diagnóstico de la enfermedad, 17.2% de los pacientes pueden tener como afección principal una enfermedad fistulizante perianal, y cómo 6 meses posteriores de haber diagnosticado la enfermedad, hasta el 26.9% de los pacientes pueden llegar a desarrollar esta condición clínica. Si lo seguimos a lo largo del tiempo, tenemos que a lo largo de 26 años de seguimiento a los pacientes, hasta un 55.6% de los pacientes pueden llegar a desarrollar enfermedad perianal. Con enfermedad perianal no solo me refiero a enfermedad fistulizante o abscesos anorrectales, sino también algunas otras enfermedades de curso benigno perianal, como pueden ser colgajos anales, fisuras, fístulas, úlceras. Y si nosotros vemos aquí en estas curvas, vemos que las fístulas perianales en particular, las probabilidades acumuladas a 10 y 20 años en este tipo de pacientes es del 16.9 al 28.3% de los pacientes. Estas descripciones pues no son nuevas, podemos ver estos estudios donde la prevalencia de la enfermedad perianal en la enfermedad de Crohn, en este estudio que abarca un periodo de 1980 a 1990, se describe en 3.8%, estudios más recientes, este del 2012, nos menciona una prevalencia del 17.2% de pacientes que pueden tener enfermedad de Crohn perianal. Y bueno, vean ustedes que aquellos pacientes que requieren, que tienen esta condición clínica de enfermedad de Crohn, hasta un 71 al 93% de estos pacientes van a requerir a lo largo del curso clínico de la enfermedad un tratamiento quirúrgico. Pero aquí viene lo interesante. Lamentablemente, estos pacientes, aunque hablemos nosotros de una fístula simple o de una fístula compleja, a pesar de ser sometidos a cualquier tipo de tratamiento, ya sea médico, quirúrgico o la combinación de tratamiento médico y quirúrgico, la recurrencia de estas fístulas es alta, 23.5% para los pacientes que tienen una fístula simple y hasta un 35.3% en pacientes que tienen una fístula compleja. Como cirujanos colorectales tenemos pues un arsenal de técnicas para poder corregir fístulas, sobre todo cuando son fístulas complejas, como pueden ser los avances de colgajo, el BAFT, el LIFT, el uso de fibrinas o de PLOC anales, o recientemente introducida la técnica del láser para la curación de las fístulas. Desgraciadamente, en enfermedad de Crohn, la efectividad de estas herramientas quirúrgicas oscila entre el 10 hasta el 60-65%. Lamentablemente, hasta un 20 a 25% de estos pacientes llegan a requerir un estoma y hasta un 10 a 13% terminan en una proctectomía. Hoy por hoy, el tratamiento de la enfermedad de Crohn fistulizante se apoya del drenaje y del tratamiento del trayecto fistuloso a través de la cirugía y el uso de terapia biológica. Recordemos que si no tenemos al paciente bajo un tratamiento adecuado o no lo tenemos controlado médicamente, va a ser muy difícil que esta enfermedad pueda tener o pueda llegar a buen puerto. Es aquí donde toma relevancia el tema que me han dado el día de hoy, que es el uso de células madres mesenquimales en la enfermedad de Crohn. Y bueno, la utilidad de utilizar estas células madre en la enfermedad de Crohn no solo es un beneficio para la proliferación celular y procesos de angiogénesis, sino que también se ha visto que disminuye la carga inflamatoria local en los pacientes que son sometidos a esta terapia médica. ¿Qué hacemos cuando nosotros
colocamos estas células madre a los pacientes, no es que lleguemos y coloquemos únicamente las células madre, ¿no? Hay que preparar el trayecto fistuloso, tenemos que realizar un curetaje de ese trayecto fistuloso, esas detritus celulares que nosotros obtenemos del trayecto fistuloso se tienen que enviar a histopatología, puesto que aunque la incidencia es baja de neoplasias en este sitio, pues tenemos que corroborar que no existan células neoplásicas en ese trayecto fistuloso, porque sería una contraindicación específica para utilizar las células madre. Posteriormente se tiene que colocar un cetón, este cetón es únicamente de drenaje y tarda alrededor de 2 a 3 semanas este proceso para preparar el trayecto y poder utilizar las células madre. Una vez que nosotros vamos a utilizar estas células madre, es importante realizar nuevamente un curetaje del trayecto fistuloso. Es importante no utilizar para la antisepsia soluciones a base de alcohol o isodine, tienen que ser preparados de clorexidina o agua y jabón simplemente. No se colocan anestésicos locales porque esto lo que hace es modificar el pH en la zona donde vamos a modificar las células y esto puede bajar la efectividad. Y posteriormente lo que hacemos es poder tener bien identificado el orificio primario, que es donde ustedes ven aquí que sale la solución salina que estamos instilando a través del orificio secundario, y posteriormente ese orificio primario lo tenemos que cerrar con una sutura absorbible. Una vez que cerramos, tenemos que identificar que haya quedado bien ocluido el orificio primario para posteriormente hacer la extracción de estas células madre, que generalmente son 4 viales los que vienen disponibles, cada uno de 6 mililitros, son 24 mililitros en total, los que colocamos, y la primera mitad de la dosis la colocamos justo en el orificio primario de la fístula, y la segunda mitad de la dosis se coloca en el orificio secundario de la fístula. Y posteriormente tenemos que hacer un ligero masaje para poder homogeneizar la aplicación de estas células madre. ¿Cuál es la evidencia que existe de la aplicación de células madre en enfermedad de Crohn fistulizante? Y bueno, esto viene utilizándose desde el 2003 y la primera publicación que ustedes van a encontrar es del 2005 del doctor García Olmo en España, donde ellos prueban la aplicación de células madre derivadas de adipocitos de forma autóloga en 9 fístulas perianales en 4 pacientes, teniendo una efectividad del 75% a un periodo de seguimiento de 22 meses. Posteriormente no existe otra publicación hasta el 2009, las primeras fases de seguimiento de este mismo grupo, el doctor García Olmo, donde no solo toman en consideración fístulas con enfermedad de Crohn, sino incluyen otros subgrupos en el análisis, pero vean ustedes que aunque no existe una diferencia estadísticamente significativa, las tasas de curación en los pacientes sometidos a células madre llegan alrededor del 71%. En 2010 hacen el reporte del uso de células madre en fístulas rectovaginales en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y a partir del 2012 es cuando comienza a tener auge esta terapia y se dictan algunas editoriales en algunas revistas de circulación internacional de coloproctología y gastroenterología. A partir de este momento, algunos grupos en Italia y en Estados Unidos comienzan a utilizar células madre no derivadas de tejido adiposo, sino de médula ósea, como es este estudio que presento aquí, publicado en 2012, donde fue uno de los primeros estudios donde utilizaron algunas escalas para medir realmente la eficacia de la utilización de estas células madre con la escala de PEDAI, que ustedes pueden ver que a los 12 meses pues esta escala de PEDAI mejoraba en los pacientes, y
podían constatar la efectividad de las células madre, no solo clínicamente, porque anterior a estos estudios solo nos decían, bueno, pues remite el paciente o está curado el paciente siempre y cuando no tenga secreción a través del trayecto fistuloso o no se haya abierto nuevamente el orificio secundario. Realmente esta era una respuesta clínica, pero era algo muy subjetivo y ellos vinieron a utilizar el estándar de oro que es para nosotros, para evaluar las fístulas anorrectales, que es la resonancia magnética. Entonces, nos vinieron a respaldar con la resonancia magnética que sí era efectiva el uso de células madre mesenquimales. Población china, un tipo de población diferente en el cual también se utilizaron células madre y tuvieron desenlaces muy similares a los que tenía el doctor García Olmo en sus artículos publicados. En 2015 siguen publicando evidencia acerca de células madre y lo importante aquí es que utilizan células madre para enfermedad de Crohn perianal en una paciente embarazada. Es el primer reporte con adecuada eficacia y seguridad en el uso de la terapia. La información más sólida que podemos tener se ha publicado en Lancet en el 2016, son los resultados del estudio ADMIRE Crohn Disease, en el cual pues, se constata que el uso de células madre mesenquimales de tejido adiposo es efectivo en la enfermedad de Crohn con una tasa de mejoría del 60% y esto en seguimiento a largo plazo. Aparecen los primeros metaanálisis a favor del uso de células mesenquimales en la enfermedad de Crohn en el 2017. Posteriormente, la clínica Mayo presenta la impregnación de un plug anal impregnado con células madre para el tratamiento de enfermedad de Crohn fistulizante, también con resultados alentadores constatados por resonancia magnética, y existen metaanálisis a partir de esto que siguen comprobando la efectividad de esta terapia en pacientes con enfermedad de Crohn perianal. Finalmente, este estudio que ha sido publicado en el Journal of Crohn Colitis resume todo este trayecto que ha llevado al estudio de las células madre desde el 2012, que se empezaron a utilizar por el grupo de García Olmo hasta el 2020, y cómo la efectividad ha sido pues, muy buena, teniendo hasta el 67% de efectividad y una persistencia de curación en más del 50% en los pacientes sometidos a células madre. Finalmente, comparto estos últimos dos estudios, publicado en marzo de este año, un grupo japonés que ha utilizado células madre en enfermedad de Crohn y pues que ha tenido resultados muy similares a los presentados por el estudio ADMIRE Crohn Disease. Y finalmente, en la DDW, en mayo pasado, presentaba la doctora Emi Leitner de la Clínica Mayo la experiencia que ha tenido en los últimos años con el uso de células madre derivadas de médula ósea, 70% en pacientes con enfermedad perianal, 37.5% en fístulas rectovaginales y también incluyen un grupo muy especial que son las fístulas del pouch, una vez que el paciente fue sometido a proctocolectomía en el 46.2%. Con esto me permito concluir que el tratamiento de células madre de las fístulas perianales en enfermedad de Crohn continúa siendo un reto y la eficacia de los tratamientos convencionales sigue siendo limitada. El tratamiento con células madre en la enfermedad de Crohn perianal ha demostrado una alta eficacia terapéutica, reduciendo los síntomas y mejorando la cicatrización. Los estudios clínicos han confirmado la seguridad y la tolerabilidad del uso de células madre en este fenotipo de la enfermedad con efectos adversos poco frecuentes y seguramente el uso de células madre mesenquimales en la enfermedad de Crohn perianal abre nuevas perspectivas en el tratamiento de esta enfermedad como una alternativa promisoria y segura para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
El tema del microbioma, ustedes recordarán de las excelentes charlas del día de ayer, es un tema que está en el conocimiento del público en general. Las revistas que les muestro, El Economista, el New York Times, el New Yorker, hablan de que dentro del cuerpo existe un mundo y este mundo tiene mucho que ver con la salud y la enfermedad de nosotros los seres humanos. Entender cuál es la composición en cada uno de los segmentos del intestino, como aprecian en esta diapositiva, vean cómo en el estómago la condición natural evita que existan bacterias, o al menos no son tan importantes, pero en la medida que te vas alejando y vean ustedes la cantidad de bacterias, por ejemplo, a nivel del colon de 1 por 10 a la 12, y el tipo de bacterias es lo que de alguna manera nos importa entender para buscar alternativas de tratamiento en una enfermedad que hasta hoy se considera crónica e incurable. Entonces, toda esta relación o equilibrio es lo que ha motivado a investigaciones tan trascendentes. El microbioma humano, en la mujer y en el hombre y en los diferentes segmentos del cuerpo, tienen proporciones distintas de bacterias. Les llamo la atención en la parte superior derecha de la diapositiva, cuando en el grupo de pacientes con enfermedad inflamatoria sanos, el tipo de bacterias y la proporción cambian con respecto a un paciente. La relación de firmicutes y la relación de proteobacterias cambia, y esto tiene algo que ver con la enfermedad, con toda seguridad sí. Y los antecedentes para esta conferencia tienen que ver con que la enfermedad inflamatoria intestinal es la consecuencia de la disrupción de esa tolerancia. Vivir con bacterias es normal, tolerarlas y no desarrollar una respuesta inflamatoria perpetuada con el daño consecuente en un grupo de personas genéticamente predispuestas. El individuo sano tiene una relación de equilibrio, es lo que llaman una simbiosis. Y la microbiota entonces y el hospedero se mantienen en funciones equilibradas y cumplen incluso papeles relevantes para la salud. Este balance fino es el que impide que nos autoinflamemos y de alguna manera determina el cómo podemos coexistir con todo este tipo de bacterias. Vean ustedes esta diapositiva donde hay toda una estructura que impide que las bacterias penetren. Vean ustedes la integridad, el moco, la presencia de factores específicos epiteliales, las defensinas, la excreción de inmunoglobulina A secretoria, mantiene la tolerancia y la integridad. El problema es cuando esto se descompone. El ser humano normal, y lo aprecian ustedes aquí, tiene células especializadas, le llaman células M, en las placas de Peyer. Ayer se mencionó la importancia de la válvula ileocecal y de la alta cantidad de bacterias que tenemos a ese nivel, y que de alguna manera esto tiene que ver con la ocurrencia de la enfermedad de Crohn en esta parte del cuerpo. Parte de ese contenido es transportado y expuesto a la célula dendrítica, y esto de alguna manera detona una respuesta mediada por linfocitos de tipo 3 y de tipo regulador. Lo que debe de haber idealmente es demasiado interleucina 10, suficiente factor de crecimiento transformante beta y muy poco interferón y muy poca interleucina 12. Esto es lo que se llama tolerancia. Cuando esta tolerancia se pierde, entonces es cuando empieza la enfermedad. La disbiosis no la voy a relatar más porque ayer se habló y bastante, pero sí de cómo la inducción de inflamación por las bacterias comensales y otro tipo de patógenos que ahora empezamos a reconocer como relevantes, el caso concreto del virus y de los hongos. Que el individuo susceptible genéticamente es de alguna manera predispuesto a todo esto, que los microbios en forma experimental pueden provocar la enfermedad, y esos son los estudios que nos llevan a buscar la solución en los enfermos. Y finalmente, ¿y cómo cambiar esto? Con probióticos, simbióticos o con trasplante de materia fecal. 4 mecanismos que explican por qué somos tolerantes. Primero, que existe un cambio en la composición. Y eso es un tema verdaderamente controversial, si es la causa de la enfermedad o la consecuencia del proceso inflamatorio, que provocan las bacterias un proceso inflamatorio y que este desorden en un sujeto genéticamente susceptible es lo que determina la enfermedad. Hay un desorden en la inmunorregulación.
¿Cómo se estudia esto? Vean ustedes en esta diapositiva cómo es que se hacen los estudios de endoscopía. Se hace un mapeo segmentario, se lava y se busca específicamente muestras de moco que están adheridas a la superficie intestinal, y eso es lo que se lleva al laboratorio para centrifugar y procesar. Y resulta que de este material se extraen, la mayor parte son células humanas, ustedes lo pueden ver aquí. Una proporción de 1/3 son bacterias y un 7% otros elementos. Y luego de esas bacterias es imposible cultivarlas, y se hablan entonces de familias. Se hacen estudios de mapeo y eso es lo que nos permite empezar a hablar de la disbiosis, tema que, como nos dijeron ayer, es difícil de agarrar. En la enfermedad de Crohn y la colitis ocurre esto preferentemente en el colon y en el ilion distal, obviamente porque ahí es donde es más abundante esta proporción. Estas estructuras tienen una cantidad elevada de bacterias y esta relación directa con las bacterias puede explicarnos la ocurrencia de la enfermedad. Vean, por ejemplo, en este material, en el paciente asintomático, la cantidad expresada en unidades formadoras de colonias en comparación con un paciente con CUSI y peor en un paciente con enfermedad de Crohn. En tono naranja, aquellos que tienen cantidades particularmente elevadas, y eso nos dice que los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen una proliferación anormal de bacterias, pero también tienen poblaciones de bacterias diferentes. Aquí tienen al paciente que no tiene enfermedad inflamatoria con respecto al que sí la tiene, y lo que estamos viendo es una reducción en firmicutes y bacteroidetes y un aumento en proteobacterias. Vean la proporción en el sujeto no enfermo y la proporción en el sujeto enfermo. Entonces, este desorden en el contenido bacteriano explica lo que sucede. Mis colegas los cirujanos operan, sí, lo hacen muy bien, quitan el intestino, pero resulta que la enfermedad regresa. Y esta diapositiva lo que hace referencia es la proporción de pacientes al momento de la cirugía y la cantidad de ellos en tono negro que tuvieron recurrencia endoscópica y cómo tienen una proporción menor de este Faecalibacterium prausnitzii. Y esto ocurre desde el momento de la cirugía. Esa relación anormal explica por qué unos vuelven a ulcerarse y otros no. Y resulta que no todas las bacterias tienen características peculiares, como se muestra en esta diapositiva de una E. coli que tiene una capacidad de adherirse con vellosidades o proyecciones, y que esto ha sido tema de discusión, donde las bacterias y los patógenos, las bacterias comensales y los patógenos inducen cambios. La E. coli adherente e invasiva se encuentra en un casi 40% de los pacientes con enfermedad de Crohn ileal. Y esto en comparación con controles sanos. Eso habla de que la bacteria algo tiene que ver. Y es interesante porque además se limita solo a la mucosa inflamada y contribuye a la inflamación persistente. El otro problema que tienen los pacientes con esta enfermedad es que las bacterias son deglutidas pero no eliminadas. Esta diapositiva, como microscopía de transmisión no reciente, muestra cómo las bacterias persisten. Y este es un defecto genético que fue motivo de una publicación muy trascendente en Science a propósito del NODCAR15. E. coli adherente e invasiva, causa o consecuencia de la inflamación y de la disbiosis y de todo lo que estamos platicando. A propósito del estudio de la doctora Shaw, lo que sucede es que un paciente con Crohn es capaz de deglutir, pero no es capaz de eliminar en comparación con un sujeto sano. O sea, hay bacterias irregulares y procesos de eliminación anormales. Y, por supuesto, la genética. La concordancia en gemelos monocigóticos en Crohn es de casi un 50%. En cambio, en un paciente con CUSI es solamente de un 5 o un 14%. Entonces, ¿la genética está detrás de esto? Sin duda. Y se puede entender mejor en esta diapositiva. Tú tienes la mala fortuna de exponerte a un factor detonante que puede ser infeccioso o farmacológico, y el paciente que tiene tolerancia se cura completamente y el paciente que no, porque tiene alterados los procesos de inmunorregulación, persiste. Luego entonces, ¿son las bacterias o son los determinantes genéticos? Este estudio
muestra que en ausencia de bacterias no hay inflamación, y se nos dijo ayer. En presencia de bacterias, por alguna mutación que se maneja en el laboratorio, ocurre la inflamación. Y este espectacular trabajo de Gerd Dans en Ámsterdam demuestra que cuando la materia fecal no llega al intestino, no hay inflamación. Ok, ¿y qué tal si cambiamos las bacterias? Miren ustedes, este ratón transgénico tendiente a desarrollar Crohn, si tú le pones una bacteria fecal, tiene una enfermedad agresiva. En contraste con una aplicación de un probiótico como el lactobacillus, protege. Entonces, toda esta teoría es la que justifica que planteemos ahora de, ¿y si le cambiamos la materia fecal al paciente, le podemos ayudar? Entonces, los probióticos tristemente no han mostrado, con excepción del BCL3, eficacia en el tratamiento de esta enfermedad. Seguido de eso, la terapia con microbiota fecal ha sido utilizada y es un tema interesante para la enfermedad por clostriditis difícil, un tema que ya está aceptado como una pauta de tratamiento estándar. ¿Cómo funciona esto? Pues funciona básicamente porque hay una relación equilibrada o desequilibrada y el trasplantarle estas bacterias podría restituir ese equilibrio. Muy bien, ¿desde cuándo ocurrió la primera idea? La referencia de 1989, que está aquí, donde en un grupo de pacientes con colitis ulcerativa que habían recibido tratamientos convencionales con una historia crónica, les dan antibióticos, polietilenglicol y les ponen enemas y ven que el paciente entra en remisión por 6 meses. De esa época a la actualidad ya existen estudios experimentales. El gran problema es cómo tamizar a un paciente para ser donante. Y ustedes tienen que considerar que este paciente no tenga riesgo de transmitir a otras enfermedades, que a esa materia fecal hay que buscarle patógenos y que se busquen enfermedades de tipo infecto-contagioso como los virus hepatotróficos y otros, asimismo la sífilis y otros bichos, para que no le contagien al paciente que de por sí ya está enfermo. Hay estudios experimentales que reportan tasas de remisión en un rango tan amplio como 0 a casi un 70%, y esto generó la duda y hizo que investigadores en Canadá y en Estados Unidos publicaran en el año 15 este trabajo, fase 2 comparado contra placebo y cegado, en donde a un grupo de pacientes se les asigna trasplante de materia fecal de un donador o autólogo, su propia materia fecal. Esto lo hicieron a través de exámenes de endoscopía a los 6 y a las 12 semanas después del tratamiento. Este fue el diseño. Los donantes, los que recibieron materia fecal de donante y los que recibieron materia fecal autóloga. ¿Cuál fue la tasa de respuesta? La tendencia es a que el trasplante del donante mejore el estado de enfermedad, pero no alcanzó diferencia significativa. Por lo mismo, los autores concluyeron que este estudio experimental con 48 pacientes no alcanzó diferencia estadística y había sí una tendencia a la remisión clínico-endoscópica. Y dicen que el tratamiento no es para todos y hay que buscar específicamente la bacteria o bacterias que inducen esta respuesta. Luego entonces se debe de buscar, porque los que respondieron cuando analizan la materia fecal adoptaron la materia fecal o las bacterias del donante. En la forma secuencial, en el mismo número de la revista de gastroenterología, el grupo canadiense publica esto. Pacientes que se evalúan por rectosigmoidoscopía y les colocan enemas, una manera diferente. En el primero fue a través de sonda nasoduodenal. Y les aplican el tratamiento de manera recurrente, una vez por semana por 6 semanas. O sea, vean cómo la dosis y la pauta de administración no está estandarizada. Los estándares de medición, como las escalas de la Mayo y el análisis clínico, ahí están. Y el ensayo lo tuvieron que suspender porque un comité externo dijo, espérame, creo que esto no está funcionando. Pero hay una cosa interesante que aprendieron de este experimento. La primera etapa incluyó un donante A y un donante B. 2 pacientes estaban en remisión, el donante B. El donante B enfermó, no participó en la siguiente fase del estudio, donde tomaron excremento de pacientes de otro tipo. 2 pacientes entraron en remisión.
El paciente donante B se recuperó, volvió a procurarse su materia fecal y todos los 5 pacientes entraron en remisión. Y ahí se acuñó el concepto del superdonante. ¿Funciona? Recuerden que es doble ciego. Vean la imagen basal y en la semana 20 cómo el proceso inflamatorio desapareció. Sí, sí funciona. Y la remisión clínica la pueden observar de un 24 contra un 5%. Sí, sí funciona. Y lo replicaron de una manera diferente. Este grupo australiano firma en la revista Lancet un protocolo de administración de 5 aplicaciones en forma de enema por semana por un periodo de 8 semanas. Y ustedes pueden observar que la tasa de remisión libre de esteroides de un 27 contra un 8%. Ustedes pueden ver la remisión endoscópica, la remisión clínica, todas diferencias estadísticas significativas. El trabajo que publican estos autores justifica pensar como una opción terapéutica, pero hay que vigilar a estos pacientes. Datos controlados sobre eficacia más elegantes, más grandes necesitamos. Y de la experiencia de estos autores se derivan algunos consejos para experimentar en forma seria. La duración, pues, quizás sea importante. Si la enfermedad es más reciente, quizás sea mejor. La terapia con esteroides concurrentes no es una buena idea utilizarla para estos pacientes. Cuidadosamente seleccionar al receptor y al donante. ¿Qué más? Que el preacondicionamiento del receptor quita las bacterias que puedan estar ahí afectando el engraftment, dicen en inglés, el injerto de la materia fecal, podrían definir respuesta. Y donante único y bien seleccionado, el superdonante. Muy complicado para ponerlo en práctica. La aplicación en el colon parece ser mejor que la aplicación nasoduodenal. Manejar la muestra anaeróbicamente para obtener más beneficio. Los trasplantes individuales o cada 2 meses, ¿cuál es la pauta? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuánto volumen hay que administrar? Más es mejor. Y las heces autólogas, sin lugar a dudas, son un buen control para ver la respuesta. Permítame entonces concluir diciendo que los estudios controlados sugieren que el trasplante con materia fecal, no hay duda, es una forma segura para la diarrea por clostridoides, y los estudios de casos sugieren que también puede ser terapéutico en un grupo de enfermos con enfermedad inflamatoria. Se requiere más investigación en esta área y la pregunta clave es ¿en qué medida la microbiota puede ser cambiada de manera permanente y esto se vea reflejado en eficacia? Luego entonces, ¿esto realmente está en el futuro próximo? Sí, de hecho en San Diego ya hay una empresa que desarrolló una cepa probiótica por ingeniería y la van a encapsular. Y esto es interesante. Y los pacientes lo esperan. Esta es una publicación del doctor Rubin en Chicago donde preguntó, ¿y usted le gustaría recibir trasplante? Y dijeron, sí, claro, por supuesto, quiero saber cuándo va a estar disponible.